Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento, de las formas de vivir de los humanos. Y quiero hablar justamente de las tradiciones, las costumbres, la herencia que se dejan de generación en generación, aplicada a la religión, porque a veces la persona no es religiosa en sí o no es practicante de una religión. En mi caso yo hablo con personas que me dicen, se identifican de la religión que son, porque ahí te da a entender que tienen conocimiento y porque también pueden practicar esa religión. Otros no, la mayoría en general, la mayoría, viendo el testimonio de nuestras vidas, todas las generaciones venimos transmitiendo las tradiciones, las costumbres de la familia. Bueno, viendo así en la humanidad, en cada región, en cada zona, en cada generación de países, de diferentes géneros humanos, hay una transmisión de costumbre, tradición. Se transmite de generación a generación. Bueno, pero yo hallo que lamentablemente, lo tengo que decir así bien, con claridad, porque uno ya lo experimentó, lo vivió, y ahora está en un camino que puede decirse ordenado, en un camino que Dios quiere que caminemos la vida, y entonces vemos que todas esas tradiciones, esas costumbres, esas herencias que se transmiten de generación a generación, lamentablemente, casi todas, puedo decir yo, no dan fruto en la familia, en el hogar y en las vidas humanas. Lamentablemente son tradiciones, costumbres, herencia de padres que no traen frutos de bien. Excepto cosas, por ejemplo, tiempo atrás veía en un programa así y veía de una cantora colombiana, así que viene de las tribus indígenas, ¿no? De esa tradición que tienen en ese país de su música. Y me acuerdo bien de esto, que yo me puse a ver, a prestar atención de la vida, porque cuentan toda la historia. Y esta dice, se recuerda que desde su tatarabuelo, su bisabuelo, su padre, ahora ella, y también sus hijas que las acompañan, siguen la misma tradición de la música, de ese ritmo, de esa música de ellos, ¿no? Pero bueno, eso es algo bueno, por decir así, porque es un folclore nativo que se transmite de generación en generación. Por eso hay cosas buenas que son útiles para la vida. Pero si vamos a hablar de la religión, lamentablemente ahí sí que está lo peor. Soy sincero porque lo he experimentado. Ahora bien, yo quiero hacerle conocer una tradición o una costumbre para que prospere su familia. Esa es mi intención. Justamente, no vamos a decir que no existe o que no se debe o que no se puede. No, estoy dando ejemplos. Si nosotros tenemos algo para dar ejemplo que es bueno, qué lindo, porque podemos ver el fruto. Yo estoy viendo en mi vida en Dios cómo estoy dejando generaciones sembradas en Dios que son diferentes. Y qué buenos frutos podemos ver, Pero vamos a ir a lo que es principalmente las costumbres, las tradiciones, la herencia de padres de las religiones o de las creencias, digamos, de las creencias. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas para entender esto. Lucas 18, versículo 15.
La gente llevaba a los niños a Jesús para que Él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, le reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que yo quiero descubrir acá? Es algo muy importante. Si los discípulos, los adultos, los religiosos, le impiden a los niños a que fueran a Jesús, pero no le impiden ir a las religiones, es muy diferente. En las costumbres y en las tradiciones de nuestro país es así. Ya al niño se lo instruye o se lo introduce en la religión que cree, nada más que en religión. Otra cosa es instruir o introducir a los niños en el conocimiento de Jesús. Por eso Jesús los reprendió y dijo: dejen que los niños, porque esos niños que conocen a Jesús van a crecer y van a transmitir esa generación el conocimiento de Jesús, que es muy diferente. Pero uno fue tomando las costumbres, las tradiciones, el conocimiento de los antepasados. Pero ahora veo que cuando uno introduce a los niños, lo lleva a Jesús para que lo conozcan, es muy diferente. Bueno, esto sería una costumbre, una tradición muy buena para los niños. Por eso se hacen las escuelas bíblicas, en nuestro caso, para que los niños aprendan de Jesús. Esta sí sería una costumbre que bendice las generaciones, en las familias. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Qué bueno sería que esto lo tomaran muchos padres para que esos niños crezcan, se formen, se hagan a la forma de Jesús y la puedan transmitir a su generación. Esa sería una tradición muy buena, muy buena para las familias. Y le voy a buscar un fruto de lo que es esa costumbre, esa tradición que Jesús quiso que tomaran todos los creyentes cuando Él estaba en esta tierra. Dice el Salmo 128, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos todos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén, que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel, en tu pueblo, en tu casa. Este salmo dirigido a Dios para que el pueblo pudiera tener una tradición, una costumbre, una forma de bendición, porque son grandes las promesas que Dios tiene para esos que toman esas costumbres, esas tradiciones. Por eso dice en el Salmo, dichosos los que van por sus caminos. Jesús dijo, dejen a los niños que se acerquen a mí. Lamentablemente ahora las generaciones, más ahora en estas generaciones tan modernas, ¿en qué son introducidos los niños? ¿En qué costumbres? ¿Y qué fruto veremos? Y los que ya estamos viendo, lamentablemente. Pero esta tradición, esta costumbre que se debería formar en la familia, es de bendición, es de bien para la familia. Dice el versículo 5, que el Señor te bendiga desde el monte Sión, o sea, de su morada. Qué lindo que nosotros podamos decir a los niños esto, hacerle entender esto, que ellos busquen al Señor porque el Señor los va a bendecir, que entiendan que es Dios y no tantas cosas
que las tradiciones, las costumbres de la familia le introducen en la mente, en la cabeza, y conocen de toda clase de santuarios, pero no conocen al Señor. Es real eso, lo estoy viendo cada día más. Que el Señor te bendiga, que el niño entienda, que el joven, que el adolescente, que el que quiere ser bendecido para una generación de bien, que Él de su morada bendice y nadie más. Dice el versículo 6, que llegues a ver a tus nietos y que haya paz en tu morada, en tu lugar de habitación, en tu casa, amigo. Acá el salmista daba a Dios una oración por su pueblo, por la nación de Israel. Y vamos a ir a la realidad en lo que está pasando en la nación de Israel. Es muerte, sangre, espada, guerras, conflictos, división, de todo tiene esa nación. No tiene paz. Mire un poco los informativos y va a ver. No pueden ni salir a los patios en lugares por los misiles que le caen. ¿Qué me dice usted? No han adoptado, no han tomado las tradiciones, las costumbres de Dios, sino de los religiosos, de los humanos y de las familias que se formaron como bien le parece. Y ahí está el fruto. Qué bueno que se tome esta tradición de Dios, esta costumbre, para que su familia sea bendecida y se cumpla esto. Que haya paz en tu morada. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Es así. Seguimos en el tema que estamos viendo en esta hora. Hablando de las tradiciones, las costumbres, la herencia de los padres, de todo eso que el humano tiene. No hay humano que no tenga eso. No hay humano. ¿Por qué? Porque se traslada de sangre a sangre. Es algo genético justamente. Cuando un cuerpo tomó algo, lo va a transmitir al otro cuerpo. Y así herencias. Por eso usted vea, cuando va a un médico, usted cuando se va a hacer atender por algo y tiene que ir al médico, ¿qué le pregunta el médico? ¿Su mamá? ¿Su abuelita? ¿Su bisabuelita? ¿No le pregunta eso? En ciertas enfermedades, ¿su mamá? ¿Su abuela? Es natural en el humano. Por eso yo quiero hacerle conocer una tradición, una costumbre, algo que puede dejar de herencia en su familia, en sus hijos, que sea buena. Que sea buena. Veíamos en el Salmo 128, versículo 4, así bendice el Señor a todo aquel que lo honra, que el Señor te bendiga desde el monte de Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén, que llegues a ver a tus nietos y que haya paz, que llegues a ver a tus nietos en paz. Esa palabra me suena tan fuerte porque yo puedo oír a muchos abuelos sufrir ya por sus nietos que lamentablemente están en mal camino, qué triste, Yo también soy abuelo y oro día a día por mis nietos porque no quisiera sufrir de eso. Ya sufrí en mi generación pasada y lo que yo transmití hasta el día del Señor. Pero desde el día del Señor empezamos a transmitir generaciones de bendición, porque es fiel Dios. Pero así te bendice Dios. Dice que en la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivos. Hijos sanos, hijos buenos, hijos fuertes, hijos fructíferos para la vida. ¿Sabe, amigo, amiga? Es triste ver las generaciones de juventud que tenemos que no mueven un dedo para hacer nada en esta generación.
La culpa no es de ellos, claro que sí, yo lo reconozco siempre. Pero si usted quiere transmitir a sus generaciones bendición, adapte esto para su familia. La tradición, las costumbres de Dios, que sí son de bendición. Mire, dice el Salmo 36, versículo 7, Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. Muestra tu misericordia a los que te conocen. Muestra tu justicia a los de recto corazón. El que adopta o forma su vida en esta tradición, en esta costumbre, dígame si no va a ser de bendición porque se la va a transmitir a su generación. Ese deseo, ese anhelo de que Dios le conceda todas las cosas, de que siempre esté dependiendo de Dios para su vida, para que le vaya bien. Esto no es una independencia de esclavitud ni de estar en miserias dependiendo de los humanos como es en la humanidad. No, esto es estar dependiendo de Dios porque Dios siempre tiene cosas buenas para que nosotros podamos bendecir a nuestra familia. A mí me gusta hablar de esto porque es una gran verdad. Por eso dice, en tu templo se sacian de ricos alimentos, tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. Que nosotros podamos transmitir a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos y así hasta millares como promete Dios, depende de la costumbre, de la tradición, de la herencia que uno toma para dejar a los demás. Así que yo creo que son buenas tomarlas a estas, porque son de Dios. Y fíjese, encuentro también en otro pasaje, Salmo 144. En versículo 12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas vigorosas, que nuestras hijas sean hermosas como las columnas labradas de un palacio, que nuestros graneros se llenen y rebosen con toda clase de grano, que nuestro ganado en el campo se multiplique por cientos y miles, que nuestros bueyes resistan el trabajo, que no nos tomen por asalto, ni nos lleven cautivos, ni haya pánico en nuestras calles. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Yo digo, en resumen, dichoso el humano que adopte, que tome esta tradición, esta costumbre, esta herencia que Dios deja a los que bendice. Por eso la palabra dice, dichoso el pueblo que tiene todo esto. Claro que es dichoso un pueblo que tiene salud, hijos bien creados, hijos que dan frutos buenos, que tiene buena economía, que tiene buen trabajo, que no vive en pánico. Lamentablemente ahora el pánico está en todos lados. El pueblo dichoso es el que transmite a su generación la tradición de Dios, la costumbre de Dios. Cuando Dios creó al humano en el Edén, en el paraíso, Él le transmitió su sentimiento, su pensamiento. Él formó a los primeros humanos con su género. Dice que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios le transmitió, Dios le dio una tradición, una costumbre al humano, a los primeros en el Edén. Pero ¿qué pasó? Adoptaron la que es del mundo, que viene del diablo. Y ahí entró todo lo malo. Ahí empezaron la transmisión de generación a generación de pecado, de maldición y de muerte. Yo quiero darle conocimiento de una tradición, de una costumbre que viene de Dios para bendecir nuestras vidas y nuestras familias, amigos. Bueno, usted, amigo oyente, que tal vez tiene costumbre de los padres, tradiciones de los padres, herencias que ha heredado, porque lamentablemente lo bueno y lo malo se heredan, yo tengo conocimiento de eso. Pero yo quiero hacerle entender
una herencia de bendición que viene de parte de Dios. Bueno, seguimos adelante, seguimos. Está lindo el tema, ¿Qué dice usted que está del otro lado escuchando? Ojalá, amigo oyente, usted que viene de tradición en tradición, de costumbre tras costumbre, de generación tras generación con las mismas enseñanzas, el conocimiento, las cosas que ha tenido de sus antepasados. Conociendo sobre las costumbres, las tradiciones, la herencia de generación a generación. Yo le quiero hacer conocer una tradición que es muy importante, que es fructífera para la vida. Y es la tradición de Dios, la costumbre de Dios, que quiso hacerlo con Adán y Eva en el paraíso, pero lamentablemente a Adán y Eva le gustó más la costumbre, la herencia que le dejaba Satanás a través de todo lo que es el mundo. Pero usted adopte. En Deuteronomio capítulo 6, dice versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas o tu espíritu. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que esos dos últimos versículos, usted lo puede ver si ve un poco a través de lo que es el pueblo de Israel? Ellos en su religión practican todo eso, se atan en los brazos, se enrollan una cinta, en el medio de su frente tienen una Biblia pequeña, en los postes de sus casas, en sus puertas, las transmisiones de tradiciones, de costumbres, por más que estén escritas como yo las leo, si no están en la obediencia de Dios no sirven de nada. Traen mal, al contrario, traen mal porque los castiga peor Dios porque sabiendo, conociendo, no las cumple. En cambio, en el mundo que hay una transmisión de generación de tradiciones y costumbres y de religiones, son ignorantes, inocentes, no saben. Lo fui yo en mi pasado. Y nos castigaba la vida porque adoptábamos las cosas malas que aprendíamos. Y no sabíamos. Por eso le quiero hacer saber a usted, amigo, si tal vez está en ese estado de vida, que está a través de una costumbre, de una tradición de su familia, que transmite a su generación lo mismo. Cuidado. Esta es buena, la que le leí es buena. Esta es importante para la vida. Dice... Versículo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, no en lo exterior, no en la apariencia como tiene el religioso, no, en el corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué bueno, transmitir esta tradición, esta costumbre a las familias, a las generaciones venideras, porque son de Dios y Dios se va a encargar de bendecirlas. Y para que usted vea también, para ese cristianismo que tenemos, ese cristianismo que ha transmitido la generación tras generación, las tradiciones, las costumbres, las religiones. Mire lo que dice el Señor Jesús de todo eso. Dice Mateos, capítulo 22, versículo 34, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esos religiosos querían ver si Jesús
También tenía la herencia, la tradición de su padre o de la religión o de la forma o de las costumbres de sus padres también. Bien, José y María fueron muy bendecidos por Dios, fueron fieles a Dios. También ellos le transmitieron la misma herencia, la misma costumbre, la tradición de ellos a Jesús. Claro que sí, leyendo la historia es así. Qué bueno que entendamos, que entiende ese mundo cristiano, que transmite todo lo que ha aprendido y no ha conocido. Jesús la transmite, Jesús la predica, Jesús la dijo. ¿Por qué entonces tenemos un cristianismo lleno de idolatría? Oiga, y no se la agarre con una religión, porque para mí todas las religiones tienen idolatría, tienen formas, tienen mandamientos de los humanos, pero están lejos de Dios. En muchas, no, en todas, digo yo, en todas. Si se habla de religión, ahí está la tradición. Yo le quiero hacer conocer una verdadera, una forma de Dios, un consejo de nuestro Señor Jesús para transmitirlo a nuestros hijos. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está la tradición más sana y fructífera para que transmitamos a todas nuestras generaciones, amigos. Desde el día que yo la aprendí, la entendí, que me convertí al Señor, se la transmití a mis hijos y toda la generación será bendecida. Adopte esta tradición, esta costumbre que viene de parte de nuestro Señor. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Esa tradición, esa herencia de familia nació en Adán y Eva, y de ahí, dice Romanos, hasta los últimos que existan de los humanos, van a transmitir la misma tradición, la misma costumbre, el mismo consejo del mal que recibieron ellos. Tome este cambio de costumbre, de tradición, que vienen de Dios, que son buenas. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 10, dice: Hijo mío, óyeme y acepta mis razones, y los años de tu vida se alargarán. Yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculo y cuando corras no tropezarás. Retén mis consejos, no los abandones. Guárdalos porque te darán vida. Sin hablar mucho, porque es triste decir lo que vemos de las generaciones que se han sembrado en estos tiempos, en este mundo. Qué triste. Pero esta generación que quiere sembrar Dios en su vida, para que usted transmita de generación a generación a sus hijos, esta costumbre, este consejo de Dios que se le aplica como tradición, para que deje herencia de bendición, tómelas porque son de Dios. No son inventadas por los humanos como las que conocemos y vemos lo que está sucediendo en toda la humanidad. Dice en Proverbios capítulo 6, en el versículo 20 dice: Hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre dentro de tu corazón, pórtalos alrededor de tu cuello, serán tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Estos consejos para que lo adopten en su vida
y los transmita de generación en generación, para que tenga una herencia bendecida. Me gusta cuando el versículo 20 dice: Hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Qué bueno que todos pudiéramos tener esos padres y esas madres que transmitan esas generaciones santas de Dios y no todas las que conocemos en este mundo. Es triste, ¿no? La ciencia, la medicina lo descubre y lo declara. Si el padre es tomador, el hijo es tomador. Si es fumador. Si la madre es mala, el hijo va a ser malo, la hija también va a ser igual. Lo vamos transmitiendo. Qué bueno que podamos cambiar esas costumbres, esas tradiciones. Si el padre o la madre es gritón, los hijos, ¿qué van a salir mudos? Es muy fácil. Dice: de tal palo, tal astilla. Si el padre es egoísta, los hijos, ¿qué van a ser? ¿Generosos? Bueno, amigo, si el padre o la madre es mentiroso, yo he conocido chicos que son mentirosos porque he conocido a sus padres igual. Qué triste, ¿no? Pero es la realidad. Pero cuando adoptamos, tomamos la tradición de Dios, las costumbres, la herencia de Dios es diferente. Dice Proverbios 8, versículo 32. Hijos, por favor escúchenme. Dichosos los que siguen mis caminos. Sean sabios y préstenme atención. No dejen de lado la disciplina. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. El que me halla toda la vida y ha alcanzado el favor del Señor. El que peca contra mí se daña a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. El que no adopta la tradición, la costumbre, la herencia de Dios, ese es el fruto. Claro que sí. Gracias a Dios que me detuvo en el camino de la vida antes que me tocara ese final. Le doy muchas gracias a Dios. Por eso adopté y me adapté a la tradición de Dios, a la costumbre de Dios, que la conozco a través de la Biblia, a través de su palabra. Por eso hay un mundo que tiene religión pero no tiene palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene? En el corazón, sobre todo en los corazones. Que hay tantas cosas, como dijo Jesús, de la llenura del corazón. Habla los labios, la boca. Mire lo que habla y va a entender lo que tiene el corazón. De la llenura del corazón nacen todo, dice Jesús, los malos pensamientos, los malos hechos, las costumbres, las tradiciones, las herencias de los padres. Por eso, qué bueno que podamos poner en práctica lo que el Señor dice. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Claro que sí, amigo. El que me halla ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor del Señor. El que halla esta tradición, esta costumbre, esta herencia de Dios, la va a transmitir a toda su generación, para una generación sana, como siempre dijo, en espíritu y en verdad. Adóptela, tómela, aplíquela usted primero para transmitirla a toda su generación, amigo. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Estamos viendo el tema de la tradición, las costumbres, las herencias que se transmiten de uno a otro. Hemos visto cuáles son las que son buenas. Yo quiero hacerle conocer las que son buenas. Las que vienen de Dios, las que provienen del Señor, las que bendicen las familias. Por eso dice el Salmo 89, versículo 1, dice: por siempre alabaré la misericordia del Señor, de una generación a otra mis labios saltarán tu fidelidad.
Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará tu verdad. Tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento. Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Entienda esto, amigo, oyente querido, que tal vez viene transmitiendo generación tras generación o ha recibido de sus generaciones las herencias de los padres, las tradiciones, las costumbres, las religiones. ¿Qué fruto ha tenido en su vida? Mire bien, cómo le ha ido, cómo le va. Dios dice que va a bendecir las generaciones. Es una tradición que es de Dios y Dios es fiel de cumplirla. De generación a generación, a millares de los que lo aman, ha prometido Dios. Y seguimos descubriendo cuál es la verdadera tradición, la verdadera herencia que debemos tener nosotros para nuestros hijos. Porque viene de Dios. Salmo 132, dice versículo 11, el Señor le hizo a David un juramento del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono. Si ellos obedecen mi pacto, yo les enseñaré mis testimonios. Y también sus hijos y descendientes te sucederán en el trono para siempre. Qué hermosa promesa de Dios en su costumbre, en la tradición de Dios que quiere transmitirle a todos los humanos, y no las tradiciones de las religiones y de los inventos de los humanos. Él promete bendecir a la generación de los hijos hasta millares, amigo. Una costumbre de Dios que debemos transmitir a nuestros hijos. Transmítale esta tradición, esta generación de Dios, amigo, que va a ser para bendición. Y para concluir y terminar este mensaje, yo le quiero dar otra más. ¿Qué viene de Dios? Para que conozca la verdadera tradición. La verdadera religión, como dice en un pasaje del Evangelio. Jeremías 33, versículo 22. Porque yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas que me sirven. No solo de David, de la familia de los levitas y de toda la familia de los creyentes que le sirven a Dios. Serán como el ejército de los cielos que no pueden ser contados y como las arenas del mar que no se pueden medir. Es promesa de nuestro Dios eterno. El que toma esta costumbre, esta tradición de Dios, el Dios de la vida multiplicará la herencia sobre los hijos y de los padres hacia los hijos en honra, en gloria y alabanza. Bueno, amigo oyente, espero que todas estas palabras que le he traído en esta hora le hayan quedado en el corazón. Y especialmente si usted viene de tradición, de costumbre, de herencia de los padres en lo que ha aprendido. Cámbielas, amigo mío. Cámbielas por esta de Dios, porque estas sí son de bendición para toda su generación. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor.
para un cambio en tu vida.